Hola, ¿cómo estamos mis amigos? Hoy estamos de vuelta una vez más para continuar con esta serie de estudios del discipulado no más para Cristo. Espero que hayan hecho su tarea. La clase pasada estuvimos hablando acerca de mi iglesia. Aprendimos primero acerca de la familia y después aprendimos acerca de la iglesia. Vimos las razones por las cuales hay que pertenecer a una iglesia local, cómo podemos ayudar a una iglesia local a través de nuestro testimonio, participando en las actividades, limpiándola, ofreciéndonos como voluntarios y con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Vimos para qué servían las ofrendas, para cubrir los gastos del edificio, de la iglesia y de la comunidad. Para eso sirven, para pagar el salario a los obreros que trabajan dentro de ella. Bueno, el versículo que estuvimos aprendiendo fue Hebreos capítulo 10, verso 24-25, donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Es importante que usted pertenezca a una iglesia local. Hoy vamos a aprender acerca de alimentarnos para crecer. Es muy importante que usted y yo nos alimentemos. Vimos la clase pasada que hay que asistir a la iglesia porque es donde usted va a empezar a ejercitarse. Un niño, si no hace ejercicio, bueno, va a crecer débil. Una persona, si no se ejercita, va a estar débil espiritualmente. Estamos hablando acerca del crecimiento espiritual. La Biblia dice claramente que usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y nacimos de nuevo. La Biblia dice que es necesario nacer de nuevo. Nacimos espiritualmente. Usted y yo somos una nueva criatura. La Biblia lo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Usted y yo nacimos espiritualmente y es por lo mismo que usted y yo necesitamos asistir a una iglesia para poder crecer y desarrollarnos, alimentándonos para crecer. Es la clase de hoy. Usted y yo tenemos que alimentarnos. ¿De qué nos vamos a alimentar? Bueno, de la Biblia. La Biblia declara que el crecimiento nos lo va a dar el Señor, pero alguien nos tiene que plantar, nos tiene que regar, nos tiene que abonar, y el crecimiento lo va a dar el Señor. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 al 7, donde dice: yo planté, Apolos regó. Pablo está hablando, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Repito ese versículo: yo planté, Apolos regó, lo dice Pablo, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Usted y yo vamos a crecer espiritualmente, pero necesitamos estos ministros para poder crecer. Va a haber un Pablo que nos va a sembrar, va a haber un Apolo que nos va a regar, pero y el crecimiento nos lo va a dar el Señor. Pero nosotros necesitamos estar en una iglesia para aprender acerca de Él, de los ministros. Amén. Ahora, el gobierno del Espíritu Santo es muy importante para que usted y yo podamos crecer, dejarnos guiar por Cristo Jesús. No podemos guiarnos por lo que creemos. Usted no puede seguir ciegamente a un ministro. Si ese ministro va de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, es un buen líder, pero si es un líder que se aleja de las enseñanzas de Cristo, bueno, es un mal ministro. Usted tiene que alejarse de él. Bíblicamente dice que hay ministros que se disfrazan con piel de oveja, pero por debajo son lobos rapaces. Debe de enseñar la Biblia, no solamente con palabras, sino con hechos. Tiene que vivirla, usted se va a dar cuenta. Es importante que usted deje que Cristo lo gobierne, y lo que está en la palabra del Señor viene directamente de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que guiarnos por las enseñanzas de Cristo. Si viene un ministro y le quiere enseñar algo que no está dentro de la Biblia, que agarra otro libro llamado un libro que se llama Pentecostés, no lo crea. Lo que está en la Biblia es la verdad. Usted tiene que seguir lo que Cristo enseñó. Él es la cabeza, y Jesús mismo dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra del Señor es Dios mismo, lo vimos, es la voz de Dios. Usted y yo tenemos que guiarnos por ese gobierno. Si lo hemos declarado como rey de nuestras vidas, tenemos que
cobijarnos bajo su cobertura, bajo su gobierno. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es importante que usted y yo entendamos qué es estar debajo de esa sombra. Estar debajo de esa sombra es tratar de seguir sus enseñanzas, su palabra. El gobierno del Espíritu Santo quiere guiarnos y gobernarnos, pero si no nos dejamos guiar y ni gobernar, entonces creceremos torcidos. Es que a mí me parece que mejor es así, no. El Espíritu Santo le va a ir dirigiendo, de repente le va a hablar a su vida y le va a decir qué es lo que usted tiene que dejar, qué es lo que usted tiene que hacer. En el Evangelio según San Juan capítulo 16 verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. Regresamos al gobierno de Cristo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos va a guiar, muchachos. Usted y yo tenemos que prestarle atención, porque hoy hay mucho ruido. La gente no deja de ver Netflix, no deja de ver las redes sociales, no deja de escuchar música. Aun cuando son alabanzas, usted tiene que pasar tiempo a solas con Dios y dejar que el Espíritu Santo le ministre. Hoy en la noche hablaba con él y le decía: bueno, muéstrame tu camino. Discúlpame si no, de repente no me detengo a escucharte, pero quiero escucharte. Necesito que me hables. El Espíritu Santo va a hablar cuando tú guardas silencio, porque es un caballero. Él jamás va a hablar si tú no le das la palabra. De repente siéntate a meditar. Cuando leas tu palabra, medita en ella. No inmediatamente pongas la música, porque ya empiezas a pensar en la música. El Espíritu Santo te quiere guiar, va a hablar a tu vida. Es importante que tú le escuches y te dejes guiar por él para que puedas crecer. Acuérdate que el crecimiento te lo da el Señor. Leer la Biblia viene siendo como un alimento espiritual. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dentro de este pasaje Pedro compara la palabra como la leche espiritual. Si usted y yo somos recién nacidos, bueno, tenemos que alimentarnos de la leche no adulterada. ¿Qué niño va a crecer más fuerte? ¿Aquel que toma leche materna o aquel que toma leche de galón? Lógicamente a todos los doctores, los pediatras recomiendan que le des de la leche materna a tu bebé para que agarre nutrientes, porque esa leche no tiene comparación. Es importante que tú leas la Biblia. Si un ministro se equivoca y tú estás leyendo la Biblia, puedes descubrir su error. No vas a ser engañado, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay muchos ministros que utilizan las escrituras para su propio beneficio. Usted y yo no podemos ser engañados si crecemos en el conocimiento de la palabra. Lea la Biblia, no se conforme con lo que le predican. Lea la Biblia, apunte los versículos en la iglesia, vaya y repáselos durante la semana, porque qué tal que si los malinterpretaron. Usted no es ni un tonto, usted se puede dar cuenta. Pídale dirección al Espíritu Santo a la hora de leer la Biblia. Señor, habla mi vida. Dirígeme, muéstrame, quiero saber qué es lo que dice tu palabra. Así es que es importante que usted lea la Biblia. Usted tiene que orar, eso también te va a dar crecimiento. El que no ora, el diablo se lo devora. Tenemos que orar, muchachos. La oración es como el oxígeno. Si tú dejas a un bebé sin oxígeno, pronto se va a morir. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 17, es muy pequeño ese versículo: orad sin cesar. Es simple, orar sin parar, no pares de orar. Usted y yo podemos hablar con Dios todo el tiempo, a todas horas y en cualquier lugar. Usted y yo tenemos esa bendición y tenemos entrada ante el lugar santísimo, no por mérito propio, sino por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que tomó nuestro lugar. Fuimos presentados ante Dios Padre como justos por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es importante, muchachos, que usted hable con Dios. Hable con Dios, y no esos 15 segundos que ora para la comida. Señor, me dice tus alimentos, amén. No, hable con Dios, pase tiempo a solas con Dios. Dios le va a revelar cosas, Dios le va a ministrar, Dios va a tocar su vida. Es importante que usted y yo oremos, es el oxígeno. Si no tenemos el oxígeno, morimos, hermanos. Así es que vamos a aprender de Dios, amén. Primera de Juan capítulo 1 versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es importante que usted le dé lugar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. De acuerdo a esta escritura, usted y yo tenemos que pasar tiempo en oración con el Señor. Es muy importante, muchachos.
Hay tiempo para todo, dice la Biblia, ¿ok? No le estoy diciendo que usted se la tiene que pasar 24/7 hincado de rodillas o leyendo la Biblia dentro de la iglesia. No, muchachos, la Biblia es muy ordenada y es muy sabia. La Biblia dice en el libro de Eclesiastes que para todo hay tiempo debajo del sol. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para dormir, para estar despierto, hay tiempo para jugar, hay tiempo para leer la Biblia, hay tiempo para ayunar, hay tiempo para comer. Si usted practica estas cosas, usted va a crecer espiritualmente. Así es que usted y yo tenemos que, de acuerdo a lo que hemos aprendido, orar, leer la Biblia, dejar que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos, dejar que aprender de la Biblia y dejarnos gobernar por la escritura, o sea, seguir lo que la Biblia dice, no lo que nosotros creemos. Usted y yo estamos mal. El mundo está de cabeza porque no quiere tomar los principios bíblicos. Mire, la nación de Estados Unidos creció rápidamente porque fue fundada bajo los principios bíblicos. Ahora que los está sacando, bueno, usted está viendo cómo se está desboronando, y entre más sigan sacando los principios bíblicos, más va a caer despedazada. Usted y yo no queremos que pase eso con nuestra familia. Bueno, practique los principios bíblicos. Es simple, es sencillo. En Hechos capítulo 10, versículo 24. El otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Cornelio, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Cornelio quería aprender de la palabra de Dios. Él estaba creciendo. Dios le había hablado porque él daba ofrendas, él ayudaba a la gente. Él encontró gracia delante de Dios y Dios mandó a Pedro a hablarles con ellos. Usted y yo tenemos que juntarnos con gente que nos edifique, que nos haga crecer, que nos fortalezca. Una vez que estemos fuertes, podemos atraer más gente que como nosotros necesita ser levantada, porque usted y yo estábamos tirados, practicábamos principios diabólicos, principios mundanos, pero ahora que aprendimos de gente que aprendió de la palabra de Dios y nos le enseñó, acuérdese, yo sembré y Apolo regó, pero y el crecimiento lo da el Señor. Ahora es tiempo que usted y yo sembremos. Usted y yo tenemos que convivir con personas que sean espirituales, como Cornelio estaba esperando a Pedro. Ahora me impresiona este versículo porque dice en verso 24, 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Y mira lo que dice el versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no permitió que le adorara, era un hombre de Dios. Hoy vemos que la gente está adorando a Pedro y pidiéndole a Pedro. Pedro no permitió que Cornelio se arrodillara delante de él. Inmediatamente le levantó y le dijo, en el verso 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les predicó acerca de la palabra de Dios. Es así de simple. Pedro es un hombre común y corriente, dotado del conocimiento de lo que Cristo le predicó y le enseñó durante su ministerio, los 3 años que caminó con él. Escúcheme bien, Pedro fue discípulo de Cristo y él aprendió y él compartió lo que aprendió y él les dijo, no me adoren. Si usted quiere seguir el mandato de Pedro, bueno, aquí se lo dejo. Hechos capítulo 10, versículo 26, simple. No me adoren, no me pidan. Yo te puedo enseñar cuando estoy vivo, ya de muerto ya no puedo. La Biblia dice que para los muertos está escrito que mueren una sola vez y después del juicio. Pedro ahorita está dormido, muchachos. Usted y yo no le podemos pedir nada. Usted quiere pedirle algo, pídele a Dios. Toco ese tema y es importante porque me encontré con ese versículo. Pero usted y yo tenemos que seguirnos alimentando para crecer. Regresando al tema, usted y yo tenemos que alimentarnos para crecer. Ya vimos que la lectura de la palabra, el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas, hacerle caso al Espíritu Santo, orar sin cesar. Usted y yo también tenemos que ayunar. El ayuno, ya hablamos acerca del ayuno en clases pasadas. El ayuno no es pasar hambre, es separarte de lo que es el mundo y pasar tiempo a solas con Dios. Si va a ser en tu trabajo, bueno, mantente en comunión con Dios, conectado en el Espíritu, en tu mente, que tu mente esté ocupada con las cosas de Dios. El ayunar debilita la carne, muchachos. El ayuno es importante porque debilita la carne y alimenta el Espíritu. Y la Biblia dice claramente que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, Mateo 28, 19 dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Bueno, tenemos que salir a compartir el evangelio. Es el ejercicio espiritual que hacemos espiritualmente para fortalecernos. ¿Quién está más fuerte? ¿Una persona que hace ejercicio o una persona que nunca hace ejercicio? Simple la respuesta, ¿cierto? Una persona que hace ejercicio tiene mucho más condición, tiene mucho más aguante, va a durar más, va a correr más. Es importante que usted y yo
ejercitemos nuestro espíritu. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? Bueno, compartiendo el evangelio. El propósito del crecimiento, muchachos, es para que alcancemos la madurez y sirvamos al Señor. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es muy importante que usted y yo crezcamos en el conocimiento, hermano. Es por eso que hay que ir a una iglesia donde se predique la verdad, porque hay hombres que no tienen escrúpulos y que abusan de la gente. Mire, esta gente leyendo cartas y ahí van a creerle, leyendo el horóscopo y ahí van a creerle. Óigame, la Biblia dice lo que usted y yo, usted quiere ver su fin, allá está su fin. Ahí le va a decir a usted a dónde se va a ir si hace lo que tiene que hacer y a dónde va a ir si no hace lo que tiene que hacer. Es simple, su futuro está escrito ahí. Dios tiene un plan para usted, Dios tiene un propósito perfecto. Eso lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, y Él tiene un propósito que usted crezca. Dice claramente, hasta que todos lleguemos al conocimiento de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Usted tiene que conocer la escritura para que nadie le engañe. Le acabo de tocar un punto importante acerca de Pedro. ¿Cuántas personas le piden a Pedro? ¿Cuántas personas se arrodillan ante Pedro? Bíblicamente no debe de ser. Pedro, acompañante de Cristo, apóstol, conocido dentro de la Biblia como San Pedro, él no permitió que le adoraran, muchachos. Cornelio, usted conoce la escritura, usted no puede ser engañado, no pueden venirle a decir, ¿sabe qué? Usted adora a Pedro. No, usted conozca la escritura, la Biblia lo dice. La Biblia católica, apostólica, romana enseña la verdad. Abramos los ojos, conozcamos la palabra de Dios para que usted no sea engañado por diferentes hombres, por diferentes engañadores que usan la palabra para sus propios beneficios. ¿Qué puede impedir o qué obstáculos hay para que usted y yo crezcamos? Bueno, sí los hay muchos. Sí hay obstáculos. El primero es el descuido. Si usted descuida a un niño y no le da alimento y no le da sus comidas a su tiempo, no duerme a su tiempo, no hace lo que tiene que hacer, ese niño ¿cómo va a crecer? No crece saludable, va a ser un niño enfermizo. Pero si usted no descuida a ese niño, le da sus comiditas a su tiempo, lo duerme a su tiempo, lo ejercita a su tiempo, o sea, va a crecer saludable. Usted no se puede descuidar espiritualmente. Ay, de que ya no voy a la iglesia. No, vaya a la iglesia. El dejarse de congregar, usted está mostrando descuido. Si usted deja de orar, usted está mostrando descuido. Si usted deja de leer su Biblia, usted está mostrando descuido. Si usted deja de pasar tiempo a solas con Dios, usted está descuidando su vida espiritual, muchachos. Muchos nos preocupamos por la vida terrenal. Muchachos, aquí vamos a estar solamente de pasada. ¿Cuánto vas a vivir? 100 años. Y después una eternidad. Preocúpate por esa eternidad. Hay que pensar en ese futuro, muchachos. Así es que hay que empezar a reunir tesoros para tener en la eternidad. Cuando moramos vamos a estar eternamente. Y vivos con Cristo en el cielo o vivos en el infierno sin Él. Es así de simple. Así es que mi consejo es sencillo. No descuides tu vida espiritual por nada. Porque si te descuidas, oyes, el que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, se lo desayuna. Así es que ponte abusado. No descuides tu vida espiritual. Te acabo de presentar algunas cosas que usted y yo tenemos que hacer para crecer espiritualmente. Ahora, ¿qué otro obstáculo encontramos? Cuando usted esconde su pecado. Cuando usted tiene un pecado y no lo quiere confesar, no lo quiere mostrar. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas los que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repito una vez más, porque el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Usted y yo podemos encubrir un pecado que tengamos. Dios ya sabe que lo estás cometiendo, confiésaselo. Habla con Él, pídele ayuda. La Biblia dice y habla acerca de, Jesús enseñó acerca de la oración, dice, le dijo a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. Esa oración nadie la practica, muchachos. Nadie practica esa oración. La única oración que practican es la de peticiones. Dame, necesito, sáname, cúrame, bendíceme, bendice a mi familia, dame, quiero. Nunca dicen, Señor, ayúdame porque tengo una tentación.
Bíblicamente, muchachos, bíblicamente es una oración poderosa. Usted y yo tenemos que cuidarnos del pecado porque el que cubre su pecado no prospera. El pecado te va a impedir que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú vayas creciendo. Ah, Así es que sigamos adelante, muchachos, con Cristo. El versículo para memoria es segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Dice, antes bien crecer. Es una exhortación, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Repito, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Usted y yo tenemos que crecer, no podemos quedarnos enanos, no podemos quedarnos bebés. Cristo viene y viene pronto. Ojalá que lo encuentre maduro, porque Cristo viene por una iglesia madura, fuerte, lista para tener las bodas con el Cordero. Dios les bendiga. Hasta la próxima y recuerde, tiene tarea. Las preguntas que le voy a hacer, ¿qué debemos hacer para crecer espiritualmente? Bueno, ya lo vimos, leer, orar, congregarnos constantemente, asistir a una iglesia sin dejar de congregarnos, predicar el evangelio porque es el ejercicio que hace para fortalecer nuestro espíritu, obedecer a Cristo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué obstáculos nos tenemos para crecer? Bueno, lo vimos, el descuido espiritual y el pecado. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.